La pregunta es si es factible realizar esto o es iluso. Primero, a mí me pareció interesante el título, digamos, ¿no? De vincular el tema de reducción de emisiones con la lucha contra la pobreza, porque claramente la temática del cambio climático, para que pueda avanzar la agenda climática, necesariamente tiene que salir, se tiene que justificar el esfuerzo para afrontar el cambio climático, se tiene que justificar y tiene que generar otros beneficios para nuestras comunidades y nuestros países. El tema es si eso se puede realizar en una generación. Eso es más difícil de responder. Creo que es interesante como desafío. Lo que plantea claramente es que de alguna manera afecte, no sé si se puede hacer, pero sí que cuál debería ser el foco de la agenda de desarrollo y la agenda política de nuestra región para esta próxima década. América Latina es una región que ha hecho avances en las últimas décadas en sacar parte de su población de la pobreza. Hay países que han hecho avances, pero todavía sigue siendo una región con altísimo nivel de inequidad. Esa situación con el cambio climático se agudiza. ¿Por qué? Porque ante el mismo nivel de exposición, ante el mismo evento climático, los sectores que tienen mayor vulnerabilidad son los sectores más pobres. Entonces, avanzar en la lucha contra el cambio climático en términos de adaptación necesariamente implica que abordemos la cuestión de la pobreza y la cuestión de la equidad. Yo lo analizo, qué debemos cambiar para poder llegar para ir en ese camino, digamos. Lo analizo desde el punto de vista de la política pública, que es el área en la que yo más trabajo, digamos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar tanto a nivel de las élites políticas y las élites económicas, digamos, y hay que trabajar a nivel de la opinión pública. Estos cambios no van a venir por la sola fuerza o de las ideas, el conocimiento, lo que sabemos ahora del cambio climático, puede ser, digamos, un trigger, un movilizador, digamos. Nos puede dar una dirección de hacia dónde tenemos que ir, pero no nos va a explicar el cambio. Y el cambio implica conflicto político, conflicto de interés, hay ganadores y perdedores. Entonces, para que puedan avanzar esas agendas, digamos, se necesitan coaliciones políticas y sociales más amplias, más fuertes. Bueno, ahí se plantea una pregunta muy interesante. ¿Por qué, si agarramos los países de la región y pongamos aparte Brasil, de los países, por ejemplo, de América del Sur, porque Brasil es un emisor importante, excepto. Pero la pregunta interesante cuando vos planteas estos temas en nuestros países, la primera pregunta es una pregunta obvia. ¿Por qué nuestros países y nuestras comunidades, nuestra economía va a tomar esfuerzos en reducir emisiones, que es un beneficio global y que tiene costos locales? Entonces uno tiene que responder a eso. Y yo creo que por lo menos hay dos formas hay dos respuestas de lo que se me ocurren ahora, digamos, posibles. Una es que avanzar en reducción de emisiones tiene otros beneficios para nuestras comunidades, para nuestra sociedad y para nuestra economía. Avanzar en energía renovable, por ejemplo, en el caso de Argentina, te permite no solamente reducir emisiones, sino cerrar una enorme brecha energética de nuestro país. Hoy Argentina importa entre 8.000 a 12.000 millones de dólares en energía. Es algo así como el 40% de las reservas. O sea que si no cambiamos la situación, en 2 años Argentina se come sus reservas. Y el segundo punto importante es sobre respecto a la adaptación. Más allá que discutamos o no si nosotros debemos tomar responsabilidad en reducir emisiones, etcétera, el impacto climático está. El cambio climático está y ya nos está impactando, hay variabilidad climática y nuestras comunidades y nuestras economías están sufriendo. Entonces, digamos, avanzar en estrategias, en agendas de fortalecer la capacidad de adaptación y de resiliencia de nuestras comunidades, los retrasos que podamos tener en esa agenda no se justifican por los retrasos que puede haber en las negociaciones internacionales. Bueno, Argentina viene el tema climático en la agenda política argentina ocupa un lugar muy periférico, muy periférico. La posición predominante del gobierno argentino en los últimos 10 años ha sido una posición muy conservadora en las negociaciones internacionales y que eso se ha reflejado fuertemente en su política doméstica, digamos, en el objetivo de desarrollo, aun cuando eso sea con altas emisiones de carbono, ¿no?
Ahora, hay experiencias puntuales a nivel local, a nivel subnacional, sobre todo en temas de adaptación, ¿no? Y a nivel nacional algunos proyectos en los temas de adaptación. Pero te diría que son proyectos, no son políticas, no tienen esa escala suficiente. En los últimos años, Argentina ha tenido eventos climáticos importantes que han afectado zonas urbanas. Y ha sido muy interesante cómo la dirigencia política ha tomado el cambio climático. El año pasado hubo un evento climático muy fuerte en Ciudad de Buenos Aires y en Ciudad de La Plata. En la Ciudad de La Plata hubo 90 muertos. 90 muertos por una lluvia, una inundación. El cambio climático se utilizó casi como una excusa para eximirse de responsabilidad. Digamos, este evento, los 90 muertos, los años fue un producto de un evento climático extremo, entonces no se evaluaba las políticas de ordenamiento territorial que se han hecho en los últimos 10 años, cómo estaban funcionando los sistemas de emergencia, etcétera, digamos. Y esto es importante porque los niveles de vulnerabilidad social ante eventos climáticos no son solo resultado de el nivel de cuán grave es el evento climático, sino también de las políticas públicas que te hacen más o menos vulnerable, digamos. Va a ser interesante ahora en La Plata ver en los próximos 2 años cómo, digamos, el sistema político local y la opinión pública, digamos, el votante, el ciudadano de esta ciudad de La Plata, reacciona ante estos temas, va a votar en función de estos temas, va a ser un tema de demanda social, porque una cuestión que pasa es que después que pasan vienen los eventos climáticos, los temas entran en la agenda política y en muchos casos después se caen, no se sostienen.